Bueno, entonces muy buenos días a todos, un saludo especial. Mi nombre es Jorge Hernán Valencia Pino y soy residente de ortopedia y traumatología de la Universidad de CES. El día de hoy estamos en el seminario mayor del módulo de hombro y codo y vamos a estar hablando durante la próxima media hora sobre las roturas delaminadas del manguito rotador. Los objetivos que me tracé para esta charla básicamente son definir qué son las roturas delaminadas a este nivel, describir de forma detallada la fisiopatología como origen de la lesión, revisar las principales clasificaciones propuestas a lo largo de la literatura, nombrar y analizar las estrategias de manejo que hay hoy en día y evaluar el pronóstico en la reparación. Para introducirnos un poco al tema, entonces me gustaría hablar sobre la frecuencia que tienen este tipo de lesiones a nivel del manguito rotador, y es que estamos hablando de lesiones bastante frecuentes dependiendo de la literatura en la que nosotros abordemos el tema y que se le presta muy poca atención. Esa falta de atención va a hacer que posiblemente se tengan complicaciones a largo y a mediano plazo, y básicamente tenemos como estrategia de manejo la reparación artroscópica, que debido a esa falta en la prestación de la atención pueden tener riesgo de falla en el manejo entre un 11 y un 94%. Se va a asociar a peor cicatrización funcional dependiendo del tipo de estudio que nosotros estemos evaluando, y es que el diagnóstico se nos va a hacer bastante complejo. Ya, primero, que no hay una definición clara de qué es este tipo de lesiones, y segundo, porque no las estamos buscando de forma activa y constante. Y para poder concebir de qué estamos hablando el día de hoy, entonces me gustaría que hiciéramos un recorrido a lo largo del tiempo, comenzando por el doctor Ellman en 1990, donde habla sobre las lesiones delaminadas. Eran unas lesiones que se presentaban bajo un componente horizontal en las roturas de los a nivel tendinoso, que para el año 2001 el doctor Sonaven habla sobre esa división horizontal y sobre las lesiones a nivel parcial de la capa. Un año después, en el libro, en el manuscrito hecho por el doctor Resnick, aquí ya hace un poco más de introducción al tema y nos dice que esos desgarros ya ocurren dentro de la sustancia del tendón y que pueden ocasionar en algunos casos retracciones. Esto en contraposición a lo que había dicho el doctor Sonaven, en donde decía que las lesiones solamente se presentaban en un espesor parcial. Posteriormente, para el año 2005, el doctor Boileau habla sobre esa extensión que se va a tener hacia adelante y hacia atrás en alguna de las lesiones, y que podrían o no ocasionar una lesión en la inserción tendinosa, la mayoría de ellas no comprometiéndola. Continuando con el tiempo, llegando al año 2010, el doctor McDougall habla sobre una lesión que debe estar a 5 milímetros de la huella para poder considerarse una lesión delaminada. 3 años después tenemos otros autores como el doctor John Chang, que va a ser muy importante a lo largo de la descripción de todo lo que vamos a estar hablando de ahora en adelante, y es porque él se acerca muchísimo tanto a la definición como al tratamiento. Y aquí en este artículo nos va a hablar entonces sobre ya las lesiones no solamente son de espesor parcial, sino que van en contraposición a lo dicho por el doctor Boileau en el año 2005, y pueden tener compromisos totales, incluso haciendo arrancamientos de sus inserciones. Para el año 2015 tenemos al doctor Wack, que se nos acerca un poquitico y nos habla sobre la delaminación y cómo se van distinguiendo los diferentes espacios, tanto la lámina articular como la lámina bursal. Y mucho más reciente, para el año 2019, el doctor Jung Kang Kim nos habla sobre englobar todas las definiciones que se habían dicho de forma previa, y dice que es una forma de degeneración del tendón que genera principalmente una rotura horizontal y que ocurre dentro de esas capas del manguito rotador. He aquí la diferencia entre encontrar una prevalencia entre un 11 y una prevalencia cercana al 82%.
De forma general, se han descrito que las lesiones se pueden presentar principalmente en personas mayores de 50 años por ese compromiso degenerativo que va ocurriendo a nivel de los tendones, y también mucho más frecuente en hombres, ya que están más expuestos a actividades laborales repetitivas o a esfuerzos deportivos de alto impacto a nivel del hombro. La localización más común la vamos a encontrar de forma principal a nivel del tendón del supraespinoso y de forma subsecuente del infraespinoso. También se han vinculado lesiones crónicas o retracciones tendinosas, atrofias musculares y la mala calidad de las lesiones con el pronóstico de ellas. La patogénesis hoy en día no es muy clara, aunque se han propuesto diferentes teorías. Una de ellas es la teoría histopatológica, pero no es la única. También tenemos la teoría biomecánica, y en esta teoría histopatológica nos habla sobre una delaminación de ese tendón del manguito rotador, que nos va a facilitar fundamentalmente esa estructura multicapa. Lo vemos aquí en la imagen de la derecha, y es como la combinación del tendón del manguito, perdón, del tendón del supraespinoso y del tendón del infraespinoso nos van a generar diferentes capas. A nivel del supraespinoso, entonces tenemos tanto las capas anteriores y posteriores. Las anteriores van a tener unas fibras mucho más largas, mucho más gruesas, y las posteriores van a ser mucho más finas. Y a nivel del infraespinoso, superiores e inferiores, que van a tener unas proyecciones oblicuas, como se presentan aquí en la imagen, en la capa número 2 y número 3. A ese nivel van a ocurrir cambios degenerativos a lo largo del tiempo, por eso se presenta más a la edad de los 50 años, donde ya hay unos procesos de microdiseño a nivel tisular, en los cuales esas arterias se van calcificando y generan unas zonas de hipovascularización, y que esa oblicuidad entre las dos capas principalmente va a generar una zona de estrés y una zona de cizallamiento que con el tiempo hace que se delaminen. También tenemos entonces la teoría biomecánica, y esta teoría biomecánica nos centra un poquitico acerca de los delta de las tensiones. Tenemos una capa articular que tiene una mayor sensibilidad a la tensión, y una capa bursal que va a generar una mayor compliance a la deformidad y a la resistencia. Principalmente, esa capa articular va a tener una zona de mayor tensión cuando tenemos una aducción del brazo, del hombro, por encima de 120 grados, y a este nivel también, de forma subsecuente, se va generando una disminución de la tensión en la capa bursal. Se dice que la tensión máxima de esas fibras superficiales se van a tener con una angulación de aducción a 90 grados, y en las profundas a 22 grados. Es aquí donde los gradientes de tensión van a generar esa discrepancia, y que cualquier movimiento en ese rango tan amplio puede generar ese estrés en esa zona y generar la delaminación. Dentro de las características clínicas, entonces, la relación entre la edad, el sexo y las lesiones a nivel del manguito rotador es bastante controvertida, porque para el año 2006 el doctor Matsuki llevó a cabo un estudio donde se había observado diferentes características histológicas y demográficas de estos pacientes, y describía que se presentaba con una mayor frecuencia tanto en mujeres como en ancianos. En los estudios posteriores, entonces tenemos el estudio del doctor McDougall, en el cual él, al finalizar una valoración de 72 pacientes, encuentra que no hay ninguna relación directa entre la edad y el sexo con la aparición de las lesiones. Y mucho más cerca tenemos este estudio del doctor Satoshi, que es del 2018, donde realiza un estudio descriptivo de las características demográficas de los pacientes, y ve que no hay una relación significativa ni en la edad, ni en el sexo, ni en la aparición de la lesión, y mucho
mucho menos en la extensión o en otro tipo de enfermedades concomitantes como la diabetes o la hipertensión, que principalmente estaban asociadas con esos cambios degenerativos. Entonces, ya que vamos adentrándonos en la definición y en cómo se van ocurriendo este tipo de lesiones, también es importante tener en cuenta que la mayoría de ellas las vamos a diagnosticar a través de las ayudas diagnósticas. Y arranquemos con una que es bastante buena, la resonancia magnética, la cual no solamente nos va a proporcionar esa visión anatómica con detalle de los músculos y de los tendones, sino que también nos va a evaluar de una forma muy precisa las características del desgarro, incluyendo la ubicación, el tamaño, la extensión, la dirección y la delaminación de ambas capas. Podemos entonces con estos hallazgos que encontramos acá, generar unos planes quirúrgicos personalizados para cada una de las lesiones y estimar la complejidad quirúrgica y poder predecir cómo les va a ir a estos pacientes en el posoperatorio. La precisión en la detección general con la resonancia está en el 87.6% y esta varía del 81 al 95% de acuerdo al lado donde se encuentra la lesión. Si es articular 81.6, si es bursal 94.9 y si es intersticial 95.5. Si queremos mejorar esa precisión que nosotros tenemos con la resonancia, podemos hacer uso de la artrorresonancia y el contraste nos mejora muchísimo, tanto la especificidad global como la especificidad y la sensibilidad por cada uno de los subtipos de las lesiones y nos puede ayudar a acercarnos al manejo con cada una de ellas. La ecografía es otra de las ayudas diagnósticas que nosotros tenemos a la mano y que gracias a su practicidad y a su economía nos permite a nosotros poder hacer un diagnóstico o acercarnos a ese diagnóstico de una forma mucho más fácil y que y nos permite a nosotros evaluar entonces tanto la cápsula articular como las bursas y sobre todo en esa forma dinámica que nos va a permitir ver la integridad o las lesiones y cómo se comportan con cada uno de los movimientos. Tiene una sensibilidad del 72%, mucho más baja que las que habíamos visto previamente, pero esto depende mucho de ese análisis del observador. Y la especificidad puede ser muy buena, del 96%. Todo depende también del lado donde se encuentre, articular, bursal o intersticial, teniendo mayor rendimiento a nivel intersticial. Hay otra ayuda diagnóstica que se llama la elastografía por ondas de choque, y que mejora aún muchísimo más esa precisión diagnóstica al momento de poder cuantificar la rigidez y la elasticidad de los tendones a nivel del manguito rotador. Alcanza una precisión diagnóstica general entre el 91.2% y también se subdivide de acuerdo al lado en el que se encuentre, llegando a tener un mayor impacto a nivel intersticial con un rendimiento del 95.5%, además que puede evaluar esa rigidez y esa elasticidad. Esto nos permite a nosotros podernos acercar para poder predecir en estos pacientes si tenemos una reparación insuficiente o no. Y no quiero entonces que con lo que hemos hablado de la ecografía, de la elastografía o de la resonancia, que cada una tiene unos rendimientos bastante buenos, se nos olvide el gol estándar que es la artroscopía diagnóstica y que siempre debe ser el método de referencia para poder evaluar los otros. Nos vamos adentrando ya en ese diagnóstico y entonces echemos mano a las clasificaciones. Encontré dos clasificaciones grandes y conocidas. Una es esta, la hecha por el doctor Yun Chang para el año 2013 y que va desde la A hasta la C, teniendo en A y B unas subdivisiones de tipo 1 o tipo 2. Y traté como de agruparlas así para que nos quede más fácil entenderlas. Y es la tipo A,
conocerla como el cable rotador, y aquí esto nos va a hacer entender que tiene una afectación a este nivel, al nivel del tendón, donde A1 tiene una disociación del tendón y lo divide tanto bursal y articular, y la A2 está íntegro pero tiene una delaminación posterior y podría tener un desgarro pequeño a nivel bursal. La tipo B que tiene unos patrones específicos, en la cual decimos que la tipo B1 tiene una delaminación en la forma de L bursal y que es crescéntica articular, y la tipo 2 y la tipo B2 donde ya tiene lesiones de alto grado y tiene una delaminación posterior extensa. Por último tenemos la tipo C o la podemos enmascarar o nombrar como la degenerativa, y es porque tenemos ya en este nivel una degeneración del tejido y principalmente en esa delaminación horizontal en el lado bursal. Por otro lado, tenemos la clasificación del Dr. Shaw, que es mucho más práctica, mucho más simple y que nos permite a nosotros entender en qué parte estamos, cuáles son las lesiones y cómo la podríamos tratar. Esta clasificación se hace a través de la resonancia o de la artroscopia, en la cual tenemos la tipo 1A, que es una delaminación que ocurre cuando esa capa articular se retrae y migra medialmente mucho más que la capa bursal, con o sin un desgarro a nivel tendinoso horizontal. Tenemos la tipo 1B, que es todo lo contrario, y aquí ya tenemos entonces una retracción muchísimo más bursal que la articular, y la tipo 1C, que es cuando ya ambas capas tienen una retracción medial. También tenemos la tipo 2 que ya nos va a generar una delaminación de la capa articular, pero que esa zona del inserto de la capa bursal no tiene lesiones. La tipo 2B, donde la inserción está intacta a nivel articular, pero hay una retracción de esa capa bursal. Y la tipo 2C, que es un desgarro intratendinoso y no compromete esas inserciones a nivel de la huella. Y entonces, a partir de todo esto, ¿qué podemos nosotros ofrecerle a nuestros pacientes? Todo depende. ¿Y depende de qué? Depende del tipo de la lesión, depende del tipo de la demanda funcional y depende del potencial de curación. Pero a grosso modo, entonces podríamos decir que los pacientes que tienen una lesión de espesor completo tipo 1A, B o C, se podría inclinar más la balanza hacia el manejo quirúrgico, y las lesiones de espesor parcial tipo 2A, B y C se podría inclinar hacia el manejo conservador. Pero esto no es una regla exacta, y las estrategias de tratamiento clínico tienen que ser individualizadas para cada uno de estos pacientes. Si decidimos entonces llevar el paciente a un manejo no quirúrgico o conservador, tenemos que hacer modificación de sus actividades diarias y repetitivas para que las lesiones no vayan aumentando, dar manejo antiinflamatorio no esteroideo, hacer terapia dirigida y estar muy pendiente que estos pacientes no vayan a tener síntomas mecánicos. Por otro lado, como les dije, esto no es una camisa de fuerza o una receta única. La intervención quirúrgica también se podría plantear en estos pacientes cuando tenemos desgarros grandes, más del 50% del espesor, o cuando tenemos un fracaso en ese tratamiento o conservador, o ya en la individualización del paciente tenemos poblaciones específicas que se benefician muchísimo más de las estrategias quirúrgicas. Adentrándonos a esas estrategias quirúrgicas, entonces tenemos dos técnicas artroscópicas principales: la reparación de conversión, que consiste en extender esa lesión parcial y generar una lesión completa y después repararlo, o hacer una reparación in situ, donde las suturas se van a anclar directamente a través del tendón y nos va a preservar la anatomía nativa. Podemos hacer las estrategias bilaminar en bloque
o laminar independiente o podemos combinar ambas técnicas de acuerdo a lo que encontremos. Pero entonces, para poder hablar de este tipo de tratamiento, es importante que nos adentremos un poquitico hacia los principios. Y el principal principio que encontramos es tener una buena visualización de la lesión. Y acá hay un artículo del doctor Han donde nos dice que a través de la visualización clásica posterior no tenemos una valoración óptima de la lesión, por lo cual se pueden hacer este tipo de visualizaciones a través de portales posterolaterales o laterales. Tenemos un segundo principio que es valorar tanto la lesión a nivel bursal como a nivel articular para poder identificar dónde se encuentra nuestra lesión y definir cuál va a ser el manejo. Otro punto relevante es optimizar esa cicatrización y es importante tanto acá entender que tenemos que llevar a los pacientes a un desbridamiento de la tuberosidad o a la escarificación de los tejidos que nosotros veamos que tienen algún grado de fibrosis y las condiciones de esos tejidos estén óptimas para poder disminuir ese riesgo de falla en el manejo. Por último, hay diferentes técnicas de reparación y hay diferentes patrones o estrategias que nosotros podemos abordar y adecuarla de acuerdo a lo que encontremos o que nosotros mismos hayamos planificado. Tenemos una estrategia con una fila medial donde anudamos la sutura o tenemos la B, que es una estrategia donde nosotros no vamos a anudar la sutura, pero hacemos una doble fila o otras donde podemos combinar diferentes técnicas. Entonces existen diferentes modalidades para uno poder identificarla. Una de las publicaciones es la hecha por el doctor Pascal Boileau en el año 2019 que nos habla del porcentaje de laminación y usa una técnica en banda de tensión donde usa un anclaje en la cara lateral y utiliza una sutura en colchonero invertido para poder traccionar el tejido y hacer el recubrimiento de la lesión. Lo recomienda principalmente cuando hay lesiones al nivel del supraespinoso, lesiones pequeñas, lesiones parciales, pero cuando ya las lesiones son de mayor tamaño o involucra el infraespinoso, también recomienda hacer una técnica de doble fila. Tenemos en esta publicación se introduce el término de monobloque y lo usa pues una técnica donde van a usar unos anclajes en una fila medial y coge todas las capas para anudarla en la cara lateral y posiblemente con una técnica de doble fila según lo que esté buscando como resultado. También está la técnica de doble capa independiente, donde se logra una fijación independiente de cada una de esas capas, la capa articular y la capa bursal, y el sitio de inserción a nivel del manguito rotador. La técnica de doble capa independiente ha sido estudiada a través de múltiples publicaciones. Por ejemplo, tenemos un artículo del doctor Philip Weber, que es el que tenemos a mano izquierda, donde se describen diferentes variantes para poder lograr una técnica, pero que no hay una que sea superior a otra. Igual todas tienen el mismo sistema y es que hay como una cincha que va a bloquear esa parte inferior y donde se pueden, según el doctor Opsoner, en algunos casos hacer entrecruzamiento de las suturas y tratar de imitar la fijación como lo estamos viendo ya en las gráficas de la derecha. Pero entonces, de esta revisión me surgieron algunas inquietudes y la primera es cómo la da los pacientes luego de este tipo de intervenciones. Y encontré este estudio que realiza el doctor Bushin para el año 2019, donde llevó a cabo un estudio para poder evaluar los resultados clínicos y radiológicos en la reparación artroscópica de los desgarros delaminados y no delaminados
del manguito rotador. Incluye en un estudio retrospectivo un total de 138 pacientes y los subdivide en lesiones delaminadas y en lesiones no delaminadas. Todas las hace con reparación de una técnica en bloque y evalúa las escalas funcionales del EVAS, del ACES, del CONSTANT, la movilidad, y les hace seguimiento a los 6 meses a través de la resonancia, y encuentra que la tasa de reruptura o de redesgarro es del 6.7% en las no delaminadas y del 5.1% en las lesiones delaminadas, lo cual no es estadísticamente significativo y que nos llevaría a concluir que la reparación artroscópica en bloque de los desgarros de las lesiones delaminadas presenta unos resultados clínicos comparables con los no delaminados. De acuerdo a cada una de la evaluación de las escalas de riesgo, no hay ninguna, de las escalas evaluadas, de la función, no hay ninguna que sea superior a la otra y no es estadísticamente significativa en ninguna. También me llamó la atención y quise ver cómo le iba a estos pacientes de acuerdo a cómo era el tamaño de la lesión. Y hay un estudio hecho por el doctor Vive donde para el año 2020 incluye 233 pacientes y lo subdivide 131 que tenían desgarros delaminados y 102 para desgarros no delaminados. Les hace también esas escalas de valoración y les hace un seguimiento a 2 años y encuentra que hay una correlación muy débil entre el tamaño del desgarro y la delaminación, pero que no había una significancia en esa tasa de cicatrización. Era muy similar para los dos grupos, lo que también nos lleva a concluir que no hay unas diferencias significativas en los resultados clínicos ni estructurales comparando el tamaño de la lesión con las delaminadas o no delaminadas al momento de poder hacer la reparación. Entonces nos queda una otra cosa por evaluar, y es estas lesiones son o no son de mal pronóstico, y para ello en el año 2022 el doctor John Q trata de responder a este interrogante desarrollando un estudio con 95 pacientes y viendo cómo a través del Arthrotac él podía evaluar o clasificar esos pacientes en si tenían cicatrizaciones anatómicas, si tenían defectos parcialmente cicatrizados o si tenían signos de redesgarro. Les aplicó también unas escalas funcionales como el ACES y el CONSTANT y los resultados era que la cicatrización anatómica había sido similar para los dos grupos, que la cicatrización parcial se presentaba muchísimo más en lesiones delaminadas y que para las lesiones no delaminadas presentaba incluso muchísimo más riesgo de reruptura, por lo cual las lesiones no delaminadas no son, según el estudio, unas lesiones con un pronóstico desfavorable como se pensaba anteriormente. De todas maneras, tiene un estudio muy heterogéneo que necesitaría complementarse con estudios ya de intervención para poder definir si sí o si no, pero me gustaría que nos quedara entonces ya para finalizar la charla que las roturas delaminadas son causadas principalmente sea por lesiones mecánicas o por lesiones histopatológicas, que la prevalencia puede ir desde muy baja hasta muy alta, de acuerdo a cómo se esté definiendo y cuáles sean las ayudas diagnósticas que nosotros estemos usando para poder acercarnos a la evaluación de estos pacientes, que la clasificación de Han es muy útil al momento de tomar conductas, pero la clasificación de Shaw nos permite a nosotros a través de la resonancia o de la artroscopia
poder orientar el manejo y definir el pronóstico. Y las reparaciones en doble capa, según los estudios que colocamos, ofrecía un mejor control del dolor y de la recuperación funcional, pero a corto plazo, inferior a los 2 años. Y la delaminación no siempre nos estaría hablando de un factor de mal pronóstico. Muchísimas gracias.